¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva conferencia virtual de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hoy viernes 10 de mayo de 2024. Bueno, pues hoy viajamos a Filipinas, más en concreto a Novaliches, año 1896, ya en las postrimerías del Imperio Español. En fin, todos conocemos la historia de los últimos de Filipinas, los héroes de Valer, pero este episodio de los héroes de Novaliches es mucho menos conocido. Naturalmente no contamos con un testimonio de primera mano, pero sí con uno de tercera generación, ya que tenemos con nosotros a José Enrique Gil Delgado Crespo, que es nieto de uno de aquellos héroes y que ha escrito una novela que transcurre durante este episodio. En fin, enseguida hablamos con José Enrique porque antes Ángel Benzal, nuestro presidente, nos va a hablar un momento acerca de la asociación y sus últimas novedades. Así que Ángel, cuando quieras, buenas noches. Gracias, Alberto. Y por supuesto, muchas gracias, José Enrique Gil, pues, por haber aceptado la invitación de la Asociación Cultural Héroe de Cavite. En este caso, pues bueno, trata todo viene de juego con Filipinas, ¿no? Una parte de ese pasado común que compartimos también con América, Filipinas, España, América principalmente, también Guinea Ecuatorial, Sáhara, Guam y bueno, el caso es que, bueno, Héroes de Cavite es una asociación de divulgación histórica hispanista que tenemos conocido organizativa en 28 provincias de España, en prácticamente toda América, incluso Estados Unidos, en Bélgica, Filipinas y cada vez en más ciudades, más países. Eh, Organizamos conferencias como esta, el evento de Hispanidad Cartagena, muchas actividades, muchos eventos que podrán seguir en las redes sociales de la asociación, en la página web, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Estamos en casi todas las redes para ganar esta batalla cultural en la que estamos todos inmersos. Muchísimas gracias, José Enrique, y voy a dar paso a Matías Noguera para que presente el ponente de hoy. Buenas noches y muchas gracias a todos. Y bueno, tengo que decir que a veces se hacen difíciles las cosas más fáciles. Para mí, presentar el ponente de esta noche es una de ellas, porque sería sencillo limitarse a leer su extenso currículo, pero honestamente creo que, con todo el mérito que de él se deriva, eso no le haría justicia. Nuestro ponente de esta noche, que presentará el atractivo título Los héroes de Novaliches, nació en Madrid en 1944. Especializado en inglés, francés, italiano y español, habla portugués, alemán, ruso y sueco a nivel de conversación coloquial. A los 16 años ya fue traductor-intérprete de aviación y comercio y, a los 18, profesor de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas. En 1970 fundó la empresa Idiomas Multimedia, dedicada a la enseñanza, y es creador de métodos de aprendizaje de inglés y francés. Fue asesor de la BBC para España y profesor del Instituto Cervantes en sus sedes de Madrid y Alcalá de Henares. Es miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión. Posee la Cruz de Hijo d'Algo de Vivar del Cid y del Río Ubierna y la Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco. Ha impartido seminarios y conferencias en prestigiosas universidades como Cambridge, Edimburgo, París, Buenos Aires, Lisboa, Coimbra, Oporto, Madrid y muchas otras españolas, así como en las sedes del Instituto Cervantes de Londres, Burdeos, Toulouse y Tel Aviv. Prolífico escritor en español y en inglés, en su última novela titulada Y volcanes en el mar, el lector encontrará personajes inolvidables que hablan de las últimas posesiones de España en el Pacífico. Sin embargo, una sola petición nos ha hecho en esta noche: agradecer a la Seguridad Social Española el maravilloso trato recibido durante su enfermedad y animar a cuantos padecen el cáncer, pues él, al que en 2016 se le detectaron 10 tumores de hígado y uno de colon, tras las oportunas operaciones y consiguientes revisiones periódicas, la última hace 2 meses, con resultados perfectos, quiere animar a cuantos padecen la enfermedad con esta alentadora frase: el cáncer se cura. Así que, en esta noche, desde Héroes de Cavite, damos paso al relato de otros héroes, los héroes de Novaliches. Adelante y muchas gracias.
Muchas gracias a todos por esta presentación, a Matías, a Ángel y a Alberto, y agradezco también la participación de cuantos están al otro lado de las cámaras y de las pantallas. Bien, también quiero agradecer de una manera muy especial, en este caso, a personas que han leído mi novela, como la catedrático de Lengua y Literatura Española, Consuelo Jiménez de Cisneros, como el académico de la Real Academia Española de la Lengua, Darío Villanueva, como el GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Teodoro Esteban López Calderón, y a tantas y tantas personas que me han apoyado en este viaje al pasado y al final del Imperio Español en el Pacífico y lógicamente también en el Atlántico. A partir de aquí lo que quiero es entrar en un relato de cómo fueron aquellos acontecimientos y un poco situar cronológicamente las distintas batallas famosas que se desarrollaron precisamente en Filipinas. Tenemos en este caso la asociación que apoya estas magníficas participaciones de mucha gente de gran prestigio en la historia y en la literatura, a los cuales me han invitado humildemente a participar esta noche. Quiero dejar muy claro cuál fue el orden cronológico y por qué se ha hablado tampoco del sitio de Novaliches. Bien, hay que tener en cuenta que Novaliches precisamente fue el primer enfrentamiento real que tuvo España con el grupo independentista de Filipinas que se llamaban Katipunan. Los miembros del Katipunan eran una sociedad en principio secreta que la fundó un tal Bonifacio que posteriormente, dejó de ser secreta para convertirse en declarado enemigo de la colonización y más que de la colonización, de la permanencia de España en el archipiélago de Filipinas. Por cierto, el archipiélago de Filipinas fue por primera vez alcanzado por las naves de Magallanes y Elcano en abril del año 1521. En esta fecha le dieron el nombre de archipiélago de San Lázaro y fue posteriormente Legazpi quien lo nombró como Filipinas para honrar al que entonces era príncipe de Asturias y luego sería Felipe II. Bien, hecho este inciso, yo quiero dejar claro que la cronología de las batallas principales que tuvieron lugar durante este periodo en que se pretendía, y de hecho al final así acabó, que España abandonara la posesión de aquellas colonias del Pacífico, fueron las batallas de primero Novaliches, que tuvo lugar en 1896. Fue una batalla de corta duración, pero de mucha intensidad y de mucha violencia. Hubo una serie de muertos por parte de las tropas españolas que resistieron muy valientemente, primero en el convento del pueblo de Novaliches y posteriormente en la iglesia, que acabaron refugiándose porque el convento lo acababan de incendiar los miembros del Katipunan, esta sociedad independentista que lo que
pretendía, como ya hemos dicho anteriormente, era que España dejara de ejercer su autoridad en aquel archipiélago. Novaliches fue un sitio muy importante, puesto que estuvo muy ligado a esos primeros asaltos por parte del Katipunan a las tropas españolas. Fueron los primeros enfrentamientos que hubo, porque posteriormente, y de ahí viene el nombre de esta asociación de héroes de Cavite, tuvo lugar la batalla famosa de Cavite. En realidad Cavite es un punto, una localización en la bahía de Manila, y allí tuvo lugar en 1898, concretamente el 1 de mayo tuvo lugar el ataque de la flota norteamericana a la flota española. La flota norteamericana era muy potente y lógicamente la defensa que llevó a cabo por parte de don Patricio Montojo, que era un contraalmirante que mandaba la flota española, no pudo resistir el embate que le dio la flota americana al mando del almirante George Dewey. Bien, esta batalla de Cavite supuso ya definitivamente la pérdida y la cesión de España a Estados Unidos mediante la posterior firma del Tratado de París, cuyo tratado no se supo en valer hasta mucho después. A continuación, y como otro de los lugares cruciales de estos últimos de Filipinas, fue el sitio de Valer, que este sí tuvo lugar en el año 1898, pero en las últimas fechas, entre 1897 y 1898, antes precisamente de que se firmara el Tratado de París, que no reconocieron los defensores de Valer hasta incluso después de que había tenido lugar esta cesión y esta firma. De hecho, el sitio de Valer duró de 1898, de julio del 98 hasta junio de 1899, es decir, casi un año completo en que las tropas allí acantonadas ignoraban que había sido firmado ese Tratado de París, por el cual España cedía a Estados Unidos no solamente, digamos, el mando de las Islas Filipinas, sino también de las Islas Marianas, las Carolinas, la isla de Guam, que hoy en día la isla de Guam de hecho fue la última que se cedió a Estados Unidos y que sigue siendo en la actualidad el último reducto, bueno, que Estados Unidos tiene como base propia en la zona del sudeste asiático, es decir, la zona de Filipinas, Hong Kong, etcétera, etcétera. Bien, esta novela y Volcanes en el Mar, que yo inicié ya hace 2 años y medio y que he llegado a su conclusión hace aproximadamente 1 año, con las consiguientes revisiones, etcétera, etcétera, trata precisamente no solamente del asedio, la defensa y el ataque de ese sitio de Novaliches, de ese lugar, sino también de la aventura filipina de unos oficiales, entre ellos como personaje principal de esta historia, Ignacio Crespo Coto, abuelo materno mío, al que dedico la novela. Y en esta aventura filipina partimos del momento en que los jóvenes reclutas eran llamados mediante levas
a incorporarse para luchar tanto en Filipinas como en Cuba, como en Puerto Rico, para defender esas últimas colonias que España tenía en aquellos territorios. Ocurrió, sin embargo, que al final, y con la batalla de Cavite, España entrega, en el caso de Filipinas, entrega a Estados Unidos el dominio de Filipinas y sin embargo los revolucionarios, los insurgentes que luchaban por la independencia tuvieron que luchar a continuación, no ya contra España, sino contra Estados Unidos, hasta finalmente conseguir la independencia de aquellos territorios y constituirse en una república independiente de cualquier otro país, la República de Filipinas. Bien, es el caso de que en esta narración, como digo, fueron muchos los que se enviaron allí por parte del gobierno de España a luchar mediante levas que se hacían en los pueblos, que se hacían en las ciudades, pero que siempre afectaban a los más humildes, a las clases más pobres, porque no podían librarse de acudir a esos destinos de guerra en los que muchos perdieron la vida, otros volvieron heridos. También los hubo, lógicamente, que regresaron vivos y con todos los honores, pero estos pobres muchachos, reclutas, fueron obligados a acudir a estas guerras porque no disponían de las 2.000 pesetas que eran necesarias y que el gobierno exigía a aquellos que, pudiéndolas pagar, que eran muy pocos entre las clases humildes, se pudieran librar de acudir a estos frentes de batalla que tenía España en distintos lugares y distintos continentes. Bien, aquí tenemos, en la novela se ha hablado mucho en las películas, sobre todo, y en libros sobre los últimos de Filipinas, se ha hablado mucho de los héroes de Cavite, que en realidad fue una batalla naval contra Estados Unidos. Se habla mucho también del sitio de Valer, que como he mencionado anteriormente, fue un lugar en el que los insurrectos atacaron, pero los defensores españoles no se dieron por vencidos, incluso después de haberse firmado aquel Tratado de París del día 10 de diciembre de 1898. En realidad, aquí también en esta novela narro el viaje de estos jóvenes reclutas a los que lógicamente acompañan embarcados en el mismo barco, en este caso el Isla de Luzón, acompañados por los oficiales, que estos sí, lógicamente, iban voluntarios. Entre estos oficiales, pues figuraba, como ya he mencionado anteriormente, Ignacio Crespo Coto, mi abuelo materno, Eduardo Álvarez y Joaquín Cortés. Estos son tres de las figuras que a lo largo de toda la historia, digamos, tienen una participación fundamental en cuanto a lo que son el grupo de oficiales. Posteriormente, bueno, ellos viajan, salen de Barcelona un día 18 de agosto, de 1896 y llegan a Manila en 1896, 30 días después, a bordo del barco de vapor Isla de Luzón. Esto parecía algo maravilloso porque solo tardaban 30 días en aquel tiempo el evitar el rodear África, porque ya estaba abierto desde 1869
el canal de Suez suponía una gran ventaja y un gran ahorro de tiempo en la navegación. Sin embargo, bueno, pues a partir de ese momento de abandonar el puerto de Barcelona, se van creando grupitos en el barco, unos para jugar entre los de la tropa para entretener el tiempo, luego posteriormente desde el barco y por vía telegráfica se van recibiendo informaciones de cómo se está empezando a formar esos grupos antiespañoles que se llamaban el Katipunan. Digamos que podría ser algo equivalente a ETA, gente que atacaba las posesiones españolas, gente que atacaba al personal, gente que llevaba a cabo incursiones en las posesiones e incluso en las fábricas españolas. De hecho, hay una fábrica española que ha mantenido su nombre y su fabricación, que es la fábrica de cerveza San Miguel. Esta fue atacada por el Katipunan en su momento y esto se narra en la novela, que la cerveza San Miguel lleva el nombre porque estaba en el barrio San Miguel de Manila. Todas estas acciones del Katipunan atacando las posesiones españolas no conducían nada más que a esto, a conseguir que España abandonara aquellos territorios que desde hacía 400 años pertenecían a la corona española. En la novela aparecen una serie de personajes, además de, lógicamente, estos oficiales que he nombrado, aparecen unos personajes digamos, no secundarios, porque en la novela son muy importantes, como es el caso de Sebastián de Francisco, un muchacho de un pueblo, de una pedanía realmente de Sigüenza, un muchacho al que le mandan ir forzoso, no puede lógicamente pagar esas 2.000 pesetas que eran necesarias. Y realmente este muchacho tiene un papel muy, muy importante a lo largo de toda la historia y es, digamos, un personaje con el cual la gente que lee la novela pues se encariña de la misma manera que se encariñó realmente el oficial Ignacio Crespo. Además de este personaje, existen también otra serie de personajes de gran importancia, digamos, dentro de lo que fue en el caso concreto del sitio de Novaliches, como fue el sargento Venancio María de Paula, como fue el soldado Alejandro, y lógicamente todos estos soldados que murieron en la batalla de Novaliches, muchos de ellos, en total hubo 9 fallecidos por parte de España, aparte de muchos otros por parte de los asediantes del Katipunan. Pero el tema es que no se centra solamente la novela en esas batallas que ocurrieron. Hay otros pequeños episodios anteriores, como la revuelta de Calocán, que tuvo lugar unos días antes de la de Novaliches, y en el que aparece una, digamos, una señora muy mayor y respetable que tenía 84 años, se llama Melchor Aquino, que defendía a aquellos jóvenes filipinos que querían la independencia de España, pero que por otro lado se sentía también abandonada por España porque aquello suponía una ruptura con su pasado y con su historia. De hecho, al ser tan mayor, y ella participó en muchas incursiones junto con los jóvenes a los que daba alojamiento
en su vivienda y en su tienda de Calocán, esta mujer la llamaron la madre del Katipunan por su avanzada edad y por su disposición a apoyar a aquellos jóvenes, aunque una vez enfrentado con las tropas españolas, que en este caso mandaba el subteniente Crespo, llega a la conclusión de que quiere a Filipinas y también quiere a España. Es decir, hay una, digamos, situación de controversia interna de ella misma con toda esta situación. Otro personaje fundamental en toda esta historia que estoy narrando, pues lógicamente es la figura del doctor José Rizal. José Rizal fue un hombre muy culto, nacido en Filipinas, lógicamente, hijo de familia filipina bien acomodada, que estudió sus primeros estudios en la Universidad de Manila. Posteriormente vino a España, se enamoró totalmente de España, aquí se hizo médico en la Universidad de San Carlos de Madrid, donde además fundó lo que él llamó la Liga Filipina, con una serie de compañeros compatriotas de Filipinas que de hecho firmaron, tenían una revista que publicaban quincenalmente, que él dirigía. Fundaron además pues la Liga Filipina, que llamaron, entre esos estudiantes y el doctor Rizal, que se licenció en medicina en España y también se licenció en lengua y literatura española, con lo cual era un hombre, era un humanista. Y este hombre recibió una serie de propuestas por parte de la gente del Katipunan para que se adhiriera a sus ideas, pero él lo que pretendía realmente era que Filipinas fuera considerada no como una colonia, sino como una provincia de pleno derecho, y que en las Cortes figurase como tal, en las Cortes españolas, cosa que no coincidió. Y tuvo, por otro lado, la desgracia, de alguna manera, de ser considerado como insurrecto, y al final hay un pasaje muy duro en que el oficial Crespo se enfrenta con el capitán general de las islas, después de haberle sido nombrado un juicio contradictorio para concederle la Cruz Laureada de San Fernando individual por su participación y su defensa como jefe del sitio de Novaliches. Se enfrenta con el capitán general Polavieja, porque ve encima de la mesa de su despacho, cuando va a comunicarle un suceso ajeno a aquello, se encuentra que tiene firmada, pendiente de firma, la sentencia de muerte de José Rizal. Entonces se enfrenta de una forma muy verbal, lógicamente, pero muy violenta con el capitán general, al que le dice que si firma aquella sentencia de muerte, la sangre del doctor Rizal le perseguirá hasta el último día de su vida. Este es otro de los personajes importantísimos dentro del relato de la novela, en la que en este enfrentamiento verbal el teniente Crespo le dice al gobernador militar y capitán general del archipiélago que puede arrestarle, que puede mandarle al calabozo, que le puede quitar el permiso que ya tenía concedido para volver a España. Estamos hablando de diciembre del año 1896. Pero que él no va a dejar de decirle lo que piensa con respecto al doctor Rizal, que por cierto se le ha hecho un gran monumento en la Avenida de las Islas Filipinas en Madrid.
y le dice: le puedo asegurar, mi general, que he leído y analizado todos los escritos y declaraciones del doctor Rizal y me atrevo a decirle que poco o casi nada sabe o esencia de las ideas políticas que ha demostrado siempre el doctor Rizal. Él siempre procuró que Filipinas formara parte de España, pero no como una colonia, sino como una provincia más de pleno derecho. Y por tanto, no me quedaría tranquilo y no estaría satisfecho si no le dijera a su excelencia, continúa el teniente Crespo, que el doctor Rizal es completamente inocente y si usted firma esa sentencia, la sangre del doctor Rizal le va a perseguir hasta el último día de su vida. El capitán general se quedó lívido y temblando en las piernas concluyó su reunión. El 2 de enero del próximo año 1897 embarcará usted para España a bordo del vapor San Fernando. Puede retirarse. Dice el final, inclinó Crespo la cabeza, dio un taconazo que resonó en el despacho del teniente general y dijo: a sus órdenes, mi general. Así concluye un poco este episodio muy trascendente dentro de la vida del oficial Crespo, muy trascendente dentro de esta historia que tiene su punto de romanticismo también, aparte del mérito importante de enfrentarse un joven oficial a un capitán general, gobernador militar de las islas en este caso. Aquí tenemos que a lo largo de la novela tenemos el viaje, tenemos cómo van haciendo escala el vapor Isla de Luzón que va hacia Filipinas, no el de vuelta que fue el vapor San Fernando, pero cómo va haciendo escala en lugares como Suez, Port Said, Singapur, etc. Allí el oficial Crespo se encuentra con espías que actúan y trabajan a favor de la colonia española y que van informándole una serie de datos muy fehacientes de las actividades y de las luchas y de los programas de ataque que tiene el Katipunan contra las fuerzas españolas destacadas en las islas. No hay que olvidar que Filipinas es un conjunto nada menos que de más de 7.000 islas. El nombre que le daba la novela, Volcanes en el Mar, se debe también a que el país, la nación filipina, es el lugar donde, como país, como nación, que más volcanes tiene en el planeta. Tiene más de 1.700 volcanes. Y entre ellos, pues hay alguno muy curioso, como es el volcán Taal, al que en una excursión, en unos días de libranza del oficial Crespo, se van a visitarlo en compañía de dos jóvenes filipinos del norte de Manila, de la zona que se llama Ilocos, para ver el volcán y posteriormente pasar las navidades en una familia, en la familia de estos dos jóvenes, uno de ellos el jefe de la estafeta de correos, con el cual traba una cierta amistad el oficial Crespo. También acude en una excursión, en esa misma excursión, el muchacho, el joven soldado de Cercadillo, de este pueblo de la provincia de Guadalajara, y la hermana del jefe de la estafeta de correos, con lo cual ahí se producen una serie de hechos curiosos. Estamos en el año 1896 y esta chica
pues se enamora del joven del pueblo de Cercadillo. En fin, hay una serie de aventuras. Mientras tanto, en el pueblo van ocurriendo también una serie de acontecimientos. Hay una serie de cartas que se escriben tanto desde el pueblo hacia el chico, se las mandaban a las estafetas de correos de los puertos de destino y le van informando de la evolución de la familia, en fin, toda una serie de acontecimientos que incluyen lógicamente esas cartas, ese cruce de correspondencia entre el muchacho Sebastián y la familia, su familia en el pueblo. Estas cartas lógicamente incluyen una serie de faltas de ortografía muy significativas, pero son debidas lógicamente a que se utiliza ese lenguaje de los pueblos y de la gente que entonces era totalmente o casi totalmente iletrada. Todo esto va tejiendo una serie de relaciones. También aparece la historia de un sargento Contreras, el sargento Contreras, que al principio tiene también una discusión, un enfrentamiento con el teniente, porque, bueno, se escapa en uno de los puertos de recalado del barco Isla de Luzón, se escapa en busca de una etaira, una mujer de la vida, y en fin llega tarde de vuelta, pero este hombre luego se comporta maravillosamente y al final hay toda una serie de hechos en que en la batalla de Novaliche mueren, como he dicho, 9 de los participantes españoles en la defensa del sitio de Novaliches, y entre ellos está este sargento Contreras, que al final había trabado una entrañable amistad y relación con su jefe, el teniente Crespo. Hay una situación también que se produce en la morgue del hospital de Manila, donde han llevado los cadáveres para darle sepultura al día siguiente, y también hay un hecho que es un funeral que al día siguiente se celebra con motivo de querer honrar la memoria de estos muertos en Novaliches. En el hospital de Manila hay también unas monjas, una tal Sor Venancia que cuida de los enfermos, otra Sor Águeda, etcétera, etcétera. Y la novela tiene pues un poco de todo. También existe la figura de un cura, digamos, levantisco, un cura que se vuelve revolucionario, el padre Aglipay. Este hombre era un hombre muy culto, había estudiado leyes en la Universidad de Manila y luego se hizo sacerdote, pero Andrés Bonifacio, el jefe del Katipunan, consigue llevárselo hacia su terreno y consigue que aparte de la Iglesia Católica, el Papa les comulga y él funda, como Andrés Bonifacio le nombra obispo de la iglesia de Filipinas, y bueno, hay una escisión de la iglesia también que, digamos, comanda este sacerdote Gregorio Aglipay, y se crea una separación de la iglesia y se crea la iglesia filipina. No me quiero prolongar mucho más. Al cabo de su vuelta a España, el oficial Crespo le condecoran en el año 1903, le conceden la Cruz Laureada Individual de San Fernando. Y bueno, la narración es una narración que contiene de todo.
tiene viajes, tiene espías, tiene amores, tiene batallas, tiene un poco de todo para cumplir, digamos, una realidad de aquella gente, y en homenaje principal a este abuelo mío, Ignacio Crespo Coto, que fue uno de los grandes héroes de Novaliches, y por el cual pues reivindico el sitio de Novaliches como uno de esos puestos y puntos en que España defendió la españolidad de las Islas Filipinas, que era, como decía mi abuelo, la España del otro lado del mundo. Creo que con esto acabo un poco esta pequeña charla o larga charla, espero no haberles aburrido, y si tienen alguna pregunta pues estaré encantado de respondérsela. Pues estupendo, pues muchísimas gracias. No, para nada ha sido larga, ha sido muy amena. Bueno, pues enseguida pasaremos al turno de preguntas, pero yo sí que quería preguntar un par de cositas. Esta sociedad, este grupo independentista, el Katipunan, ¿hasta qué punto estaba extendido? ¿Estaba extendido por todo el archipiélago, en las zonas más habitadas? ¿Tenía algún tipo de financiación, no ya de las mismas Filipinas, sino de fuera de Filipinas? ¿Cómo funcionaba este Katipunan? Bueno, este Katipunan realmente tenía apoyos por potencias extranjeras. De hecho, desde 1885 el Kaiser alemán estaba muy interesado en las posesiones de España en el Pacífico, sobre todo en las Islas Carolinas y las Marianas. A Filipinas no llegaba a atreverse a reclamarlas, pero sí a estos pequeños archipiélagos que dependían de la corona de España. Y por supuesto estos grupos recibían financiación pues de Alemania, de Holanda. Inglaterra no se quiso mucho meter en todo este asunto, incluso cuando la flota americana ya en el año 1898 inicia el ataque a Cavite. Estaban fondeados en la bahía de Hong Kong, y Inglaterra pidió que se fueran de allí porque ella se quería mostrar neutral en este tema con respecto a España, con lo cual bien, eso fue un detalle, pero Estados Unidos siguió atacando con esa flota, decidió atacar y así lo hizo, y derrotó a la flota española en esta batalla de Cavite. Muy bien. Y otra cosa, también nos ha hablado de los enviados mediante levas de la península. Hablaba de un pago de 2.000 pesetas para aquellos que se quieran librar de estas levas. La pregunta es, ¿había voluntarios también? O sea, aparte de los enviados por levas, ¿había voluntarios? Sí, bueno, lógicamente dentro de la oficialidad y de los jefes había muchos voluntarios. Entre los soldados realmente pocos eran los voluntarios. Entre los soldados rasos hacían las levas, y el que no tenía esas 2.000 pesetas, que entonces era una fortuna, pues lógicamente se tenía que ir donde le mandaran. Es el caso de este muchacho Sebastián de Cercadillo, de otros muchos que se nombran en la novela. Y lo que sí es importante es que se sepa que esto es una novela histórica, pero está narrada como novela, no como historia, con lo cual pues tiene un entretenimiento adicional. Empieza precisamente la novela con la huida de
un oficial, el oficial Joaquín Cortés, al que acompaña como muy buen amigo que es de él, el oficial Ignacio Crespo, y a los que ayuda una nativa les ayuda a salir del campo de prisioneros. Esto en la segunda ocasión en que Ignacio acude a Filipinas, porque fue 2 veces voluntario, en 1896 y en 1898, cuando ya prácticamente pues todo estaba perdido en el sentido más amplio de la palabra. Bien. Y otra cosa, de los habitantes de Filipinas, ¿también eran llevados a levas? ¿Eran también reclutados o solamente de la península? No, normalmente eran gente de la península, de Baleares y de Canarias también. Pero en las islas Filipinas había, eso sí, personal que estaba alistado en la Guardia Civil y eran y también soldados filipinos. Pero contra estos, bueno, pues el Katipunan consiguió que muchos de ellos desertaran, que abandonaran la Guardia Civil. A la Guardia Civil que provenía de la península, como era el caso de Venancio Paula, que también fue un caballero laureado y era Guardia Civil en el sitio de Novaliches, le llamaban la Guardia Civil Patriótica, es decir, los que procedían de España y de las Islas Canarias y Baleares. Genial. Bueno, pues vamos a compartir, antes de entrar con el turno de preguntas, vamos a compartir las imágenes que ha seleccionado José Enrique para acompañar esta conferencia. Y bueno, ya he visto que hay un par de manos levantadas. Un segundito. Bueno, esta es la portada de su libro, Y volcanes en el mar. ¿Cuándo dice que lo ha publicado? ¿Este mismo año o el año pasado? ¿Cuándo ha salido al mercado el libro? En este momento está en una edición especial, va a publicarse oficialmente dentro de unos días, y precisamente a los asistentes a esta conferencia y a los que lo vean por YouTube posteriormente en la conferencia hay una oferta especial que luego hablarás tú, Alberto, sobre ella, si eres tan amable. Sí, por supuesto. Esta es la contraportada en la que viene la sinopsis. Y aquí tenemos a su abuelo, a Ignacio Crespo Coto. Efectivamente, ahí está con la Cruz Laureada de San Fernando, el segundo teniente. Esto es una acuarela que pintó mi madre, es decir, su hija, y que está en el Museo del Ejército. Entre los laureados le pidieron que hiciera un retrato, bueno, con la laureada, y fue pintado por mi madre. Vale. Aquí tenemos la casa natal. Efectivamente. Que está en La Coruña. Vale, sí, explíquenoslo. Sí, estos son algunos de los laureados en las campañas de Filipinas y de África, entre los cuales abajo en el óvalo inferior aparece precisamente mi abuelo Ignacio Crespo Coto. Este es un manuscrito del expediente militar de mi abuelo, que, como podrán ver, tiene una caligrafía impecable, y como vemos en el margen izquierdo, 1896, donde aparece cómo va destinado a Filipinas y cómo le mandan, él lo pidió voluntario, pero cómo le mandan a Filipinas. Es simplemente una muestra de cómo la gente, los pendolistas, que llamaban entonces a los escribientes, tenían esa caligrafía perfecta.
Sí, esta es la petición de este otro oficial, el oficial Eduardo Álvarez, que también participó en el regimiento de infantería número 3, que fue con destino de cazadores, que fue con destino a Filipinas, en el mismo embarque y en el mismo vapor Isla de Luzón, en que fue mi abuelo, y que tiene una serie de historias compartidas con él a lo largo de la novela. Bien, esta es la concesión de la Real y Militar Orden de San Fernando, es decir, de la Cruz Laureada, en un libro muy determinado, con el documento final de la concesión que se le concedió por firma del rey Alfonso XIII en el año 1903, es decir, habían transcurrido 7 años desde la famosa batalla de Novaliches hasta que se le concedió la Cruz Laureada de San Fernando individual. A todos los que participaron en el sitio de Novaliches se les concedió la Cruz Laureada colectiva y la medalla militar, y al guardia civil Venancio María de Paula se le concedió también la individual, y también al soldado Alejandro Revuelta. Estos son una serie de uniformes y de medallas y condecoraciones y de los elementos que los jóvenes soldados y oficiales llevaban y vestían en Filipinas como soldados del ejército español. Muy bien, pues ya está. Pues ahora vamos a compartir lo que nos comentaba, la oferta especial para todos aquellos que estén interesados en adquirir el libro. Explíquenos un poco cómo funciona esta oferta. Bueno, esta oferta, cualquiera que me la solicite a la dirección de correo que aparece abajo, jegildelgado.escritor@gmail.com, se le enviará en versión ebook. Esta se le enviaría en 3 días aproximadamente, en un PDF a su correo electrónico, y el pago se podría hacer o por abono en la cuenta que aparece ahí abajo del Banco de Santander, o por Bizum al teléfono que también aparece ahí abajo. Si es en versión electrónica, el precio es de 5 euros, que es menos de lo que vale el periódico de los domingos con sus suplementos, y en la versión de papel serían 15 euros. Esta tardaría en torno a los 10 días en ser enviada a los interesados. ¿El coste del envío estaría incluido en esos 15 euros? No, en este caso el envío sería a coste debido. Bueno, pues no obstante, esta dirección de correo electrónico la pondremos en el enunciado del vídeo cuando se publique en YouTube. Y bueno, pues todos aquellos que estén interesados pueden contactar, ¿vale? Bueno, pues ahora Sí. Ahora pasamos al turno de preguntas. El primero que ha levantado la mano ha sido Matías Noguera, precisamente, que ha hecho una extraordinaria presentación del ponente. Pues seguro a qué hora nos hace una fabulosa pregunta. Matías, cuando quieras. Muchas gracias, Alberto. En realidad, bueno, fabulosa pregunta. Viene más bien de tipo casi personalizado, porque una de las cosas que ha dicho el ponente me ha traído el recuerdo de antiguos familiares míos. Yo he llegado a ver el documento, creo recordar que era tío bisabuelo mío, es decir, bisabuelo de mi madre, el que pagó esas famosas 2.000 pesetas para no ir a la guerra. Yo llegué a ver ese documento, que sí, creo que sí, que lo siguen teniendo unos primos míos de Alcázar de San Juan, que es donde ellos vivían, bueno, supongo que seguirán teniéndolo. Pero la pregunta que se me ocurre hacerle al ponente es, ¿en algún momento alguien ha calculado el equivalente al coste actual de esas 2.000 pesetas? Porque
Me ha aparecido después, en una de las últimas capturas de pantalla que ha aparecido ahí, que a un soldado se le concedió, bueno, no sé si exactamente, porque no me he dado tiempo a leerlo bien, el propio abuelo del ponente, que le concedieron una pensión vitalicia, si lo he leído bien, de 200 y pico de pesetas anuales. Es decir, no sé, no estoy seguro si me he confundido, pero me encantaría que pudieran aclararme este tema. Bueno, efectivamente, 2.000 pesetas era el equivalente a un sueldo de un oficial a lo largo de un año. Y las 250 pesetas anuales de recompensa por haber sido nombrado caballero laureado de San Fernando individual, las mantuvo mi abuelo a lo largo de toda su vida, se fueron incrementando lógicamente con el coste de vida. Él murió en el año 1938 en plena guerra civil y en esta fecha pues él ya venía cobrando en torno a las 1.500 pesetas anuales por la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando. Posteriormente, y como dato muy curioso, cuando mi abuelo fallece, pues se pierde aquello, pero al quedar viuda mi madre, que era la hija única hija hembra, mujer de mi abuelo, porque tuvo dos hijos, un chico, que mi tío Ignacio, y mi madre Carmen. Al quedar viuda mi madre, tuvo derecho a recuperar la pensión de caballero laureado de su padre. Y recuerdo, y esto ya estamos hablando del año 1983, 82, le concedían una pensión mensual de 25.000 pesetas por la Cruz Laureada de mi abuelo. O sea, si tenemos en cuenta que ella recibía 70.000 pesetas de pensión por mi padre, pues resulta que las 25.000 pesetas de la pensión de la Cruz Laureada de mi abuelo suponían una cantidad muy, muy significativa y que fue muy importante para ella. Muchas gracias. Bueno, nos da un dato Cesario Jarabo, que fue el ponente de la semana pasada, que un submarino costaba en aquella época 250.000 pesetas. Pues con eso tenemos un dato muy importante, porque 250.000 pesetas hoy en día, el último submarino que se ha entregado hace pocos días a la Armada, en Cartagena precisamente, pues ha tenido un valor de muchos millones de euros, con lo cual nos podemos hacer idea de la evolución importante que ha tenido, bueno, el coste de la vida y también, lógicamente, los salarios y las pensiones. Pues muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta antes de seguir con José Fernández. Tenemos una pregunta que nos han dejado en el chat. Ha sido Joaquín Callaú, que pregunta quién fue el papa que excomulgó al clero filipino. Pues me parece recordar que fue Pío IX, me parece recordar, pero tampoco se lo puedo asegurar exactamente. Sé que el obispo de Filipinas en aquel momento era el obispo Nozaleda, ese sí, que intervino en el funeral de los muertos en el sitio de Novaliches. Y ese es, sí, era el obispo Nozaleda era el obispo de Manila y, por supuesto, el primado de la Iglesia filipina católica, porque ya digo que luego este Gregorio Aglipay se escindió de la Iglesia católica y creó la Iglesia Filipina Independiente, que prácticamente no tiene ninguna diferencia con la Iglesia católica, pero fue comulgado.
Pues muy bien, pues muchas gracias. A ver, José Fernández, cuando quieras puedes abrir tu micrófono. Sí, eh, muchas Adelante. gracias, Roberto, pela sua riqueza de detalles que nos está describiendo, no en la batalla, mas como los contextos de esa batalla, ¿no es? Y uno que me llamó la atención y que voy a hacer la pregunta es sobre cómo eran, digamos, indicados las personas que, los soldados rasos, ¿no es? Que irían para la guerra, ¿no es? Y eso nos lleva a cuestionar, como siempre, los grandes hacen las guerras y los pequeños batallan y los pequeños mueren y los grandes se llevan la riqueza, se dividen, ¿no? Pero mi pregunta sería lo siguiente, ¿qué supuso? Claro, no solamente ahí, mas dentro de todas, de toda o imperio, cuando los soldados eran muchas veces de los pueblos, ¿no? Independientes si ellos podían pagar o no. ¿Cuál fue la colaboración de la gente de pueblo, por así decir, con su presencia, con sus valores, en la influencia que tuvo, digamos, en la conquista española, ¿no es? Y hay una segunda pregunta, medio, si no, no precisa, yo le preguntaría si su familia, ¿cómo vive esa cosa da hispanidade? Quer dizer, não é com detalhe, mas eu penso que sua família deve vibrar exatamente com seu abuelo, bisabuelo, não é? E isso nos daria, assim, porque nós estamos vivendo num mundo de la leyenda negra, não é? Y pensamos que nadie captó, vivió, suspira por ella y vive por ella, ¿no? Gracias, Enrique. Bueno, es un placer responderle. Creo que su pregunta viene nada menos que desde el querido Brasil, donde tengo sobrinos, etcétera. Y le puedo decir que bueno, mi familia lógicamente siente la hispanidad y siente el amor a todas esas tierras al otro lado del océano, de la mar océana, como se llamaba en tiempos antiguos. La leyenda negra surgió de intereses económicos por parte de Holanda, por parte de Inglaterra, etcétera, no ajustándose a la verdad. Lo cierto es que si vemos lo que fue, yo diría no la conquista, sino el mestizaje con los pueblos de América que tuvo, y de Filipinas en menor cantidad, pero también lo hubo, con los pueblos de América por parte de los españoles, pues podemos observar que hay muchas mezclas de razas, las cholas americanas famosas, tenemos también, lógicamente, la diferencia absurda y que llevaron a cabo los holandeses y los ingleses, dejando a los nativos de Estados Unidos, los indios, en sus reservas, y realmente la historia de Estados Unidos, poca influencia tienen los nativos de las distintas tribus, los Sioux, los apaches, etcétera, etcétera, en lo que es la historia de la nación americana, con lo cual, bueno, yo creo que España hizo una gran labor, fundó universidades, fundó colegios, fundó catedrales. En 1535 la Universidad de Lima, también hubo universidades en Puerto Rico, es decir, en toda América se fueron fundando grandes universidades, mientras que poco hasta llegar a la Universidad de Harvard, ya estamos en el año 1700 y pico, con lo cual la diferencia, tenemos ahí casi 2 siglos y medio de diferencia.
y las universidades americanas, fundadas un poco sobre el patrón británico, eran universidades muy clasistas. Bueno, de hecho, las minorías negras han estado marginadas pues hasta tiempos muy actuales que hemos vivido pues muchos de nosotros, y tenemos ahí el caso de Martin Luther King, que fue el gran defensor de la negritud como parte integrante de la sociedad americana, pero ha habido mucha discriminación racial en Estados Unidos con el Ku Klux Klan, etcétera, etcétera. En resumen, Fernando el Católico ya dictó desde Burgos las primeras leyes de protección a los indígenas de las tierras que fueran descubriéndose y que fueran incorporándose a las coronas de Castilla y de Aragón. No sé si respondo, pero creo que he respondido a su pregunta. Don José, ¿le puedo pedir un favor, si posible? Sí. Aquí Ángel nos escogió así, como si fuese en un mar, coger un pez solo, ¿no es? Para intentar aquí cultivar, procurar la hispanidad, ¿no es? Y realmente está difícil, ¿no es? El problema de la hispanidad o de iberofonía en Brasil está difícil porque sabemos que hubo una influencia muy grande de los ingleses, ¿no es? Entonces eso, más a la leyenda negra es la misma, solo que es muy difícil identificar. Yo le pediría, si posible, hablar con Ángel para darnos, si él quiere, ¿no es? Si el señor quiere, el teléfono de sus sobrinos, por lo menos para, aquí tenemos a alguien que es semejante, ¿no es? ¿Ah? Gracias entonces. De nada, yo lo comunicaré con Ángel. Muchas gracias. De nada, un placer. Digo que Cesario Jarabo ha vuelto a intervenir para hacer una autocorrección. Nos dice que el costo realmente no era de 250.000 pesetas, sino 295.500. Tampoco es tan grande la diferencia en esos momentos. Lo que me sorprende es pues eso, la cifra tan concreta, 295.500. Ajá. Muy bien. Pues nada. Bueno, es que conociendo a Cesario, ya sabes que habrá sacado las cuentas al céntimo, ¿eh? Sí. Es una cifra muy concreta, o sea que está claro que bueno, estará bien fundamentada. Bien. No sé si hay más preguntas. En cualquier caso, tenéis mi correo electrónico si queréis poneros en contacto conmigo y lo responderé o procuraré responder con todo afecto a todos los que se interesen. Yo me vais a permitir que como cierre esta charla entre amigos, más que conferencia, os lea un poema que escribí con motivo del 5º centenario de la primera vuelta al mundo, sobre el que escribí también un par de novelas. Magallanes encontró el estrecho y Elcano circunnavegó la tierra. Entonces, para honrar la hispanidad y para honrar a todos aquellos marinos, a todos aquellos héroes que nos precedieron y que están en algún sitio por ahí, y en honor a ellos escribí este poema dedicado a la nao Victoria, que fue la que dio la primera vuelta al mundo después de 3 años de navegar y de circunnavegar toda la tierra. Dice así: y la nave Victoria nos relata su hazaña. Y el aire se rompió, cortó el silencio. Las voces de los muertos se escucharon desde el mar muy adentro. Mis maderas quebradas anhelaban las playas de las tierras lejanas en donde el sol habita. Yo llevé a mis marinos hacia costas saneadas, cabalgando las aguas de la mar encrespada,
consiguiendo alcanzar nuestro final destino. Han pasado 3 años y hoy, herida de muerte, vengo a traer a España al resto de aquel grupo que navegar me supo por las aguas revueltas mientras hacerlo pudo. Qué grande fue la hazaña. El agua está podrida y hoy yo navego a solas entre estas bravas olas que me tienen herida. Tan solo un capitán de recia raza vasca hoy comparte conmigo nuestra hazaña y de ella es el testigo. Su nombre es Sebastián, su esfuerzo no fue en vano. Él es mi capitán y se apellida Elcano. Hemos ganado un día al tiempo incalculable y hoy estoy sorprendida. El viento es favorable. A lo lejos, el cabo San Vicente, que es la punta de Iberia y de sus gentes, con ansiosos anhelos nos espera. Desplegaré mis velas hoy al viento. Navegaré soñando en el camino. Los aires soplarán de sotavento y alcanzaré con ellos mi destino. Navegué por los mares tras la gloria desde un puerto del sur y al mundo di la vuelta, gran hazaña. Soy la nave Victoria, soy España. ¡Qué bonito! Muy bonito. Bien, pues yo, si no tenéis algo más, estaré encantado de estar a vuestra disposición. Espero que este poema os haya agradado. La novela Y volcanes en el mar estoy seguro de que os agradará porque no es ya la historia familiar, no, es una novela en el más amplio sentido de la palabra, con todo tipo de aventuras, de hechos, espías, amor, amistad, muerte, vida, en fin, dentro de lo que fue el final de la historia del Imperio Español en el Pacífico. Muchas gracias a todos y bueno, a vuestra disposición y un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias, don José. Bueno, pues Ángel, si quieres despedir la conferencia. Sí, muchas gracias, José Enrique, y seguiremos trabajando juntos. Es muy interesante lo que nos has contado hoy. Seguramente habrá alguna historia más que nos puedas contar o compartir. Pues muchas gracias y tomo la palabra de José Fernández. Estamos en contacto por si podemos sumar también en Brasil, al grupo que coordina José Fernández Héroes de Cavite en Brasil. Un abrazo a todos y muchas gracias, José Enrique. Es mi intención crear un grupo de héroes de Novaliches, ¿eh? Así que estamos en contacto y gracias por la invitación a dar esta charla. Muchas gracias, buenas noches desde España y buenos días a los que estéis al otro lado del mundo. Gracias.